que transportan leucocitos y moléculas de defensa al huésped desde la circulación a los sitios de infección y lesión celular para eliminar a los agentes agresores. Y es que pues ya sabemos desde hace bastante tiempo que los leucocitos son las células de defensa por los distintos mediadores que son capaces de generar, de liberar o por los gránulos que pueden tener en su interior. Recordemos que tenemos mononucleares y polimorfonucleares dependiendo de su morfología. Y bueno, eso ya lo iremos viendo. Entonces, según el programa, debemos tratar los tipos de inflamación según su evolución. Entonces tenemos inflamación aguda y crónica, para lo cual es importante recordar, creo que ya lo vieron con Saba, que el objetivo final de la inflamación es la curación. Eso es pregunta de examen siempre, ¿ok? Por supuesto, también limitar el daño. Em, y esto no siempre se logra porque, bueno, llevándolo a mí siempre me gusta integrar un poco más la fisiología con la patología, con la fisiopatología. Y aquí, fíjense que en el concepto vemos que una respuesta de tejidos vascularizados, fíjense que hay una condición previa para el transporte de leucocitos y moléculas de defensa al huésped. Quiere decir que los tejidos donde hay compromiso de la vasculatura, como por ejemplo, o en condiciones como por ejemplo en los pacientes diabéticos, esto es un desastre total. Entonces, eso es algo que deben tener en cuenta desde ya. Y tenemos pues que la evolución, según su evolución, es aguda y crónica. ¿Ok? La aguda es de comienzo rápido o brusco y la crónica aparece insidiosamente. Y tenemos un límite bien preciso que es de 15 días más o menos. Entonces, en la aguda hablamos de inflamación de menos de 15 días, a diferencia de la crónica que es más de 15. Entonces, la aguda cursa con signos y síntomas cardinales y la crónica usualmente tiene una leve sintomatología. Esto es bastante importante y es pregunta de examen. Lo siguiente que vamos a comentar, los cambios en la inflamación aguda son vasculares y exudativos, mientras que los cambios en la inflamación crónica son proliferativos. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Bueno, puede cursar con necrosis, mientras que en la crónica hay neovasos, neovascularización y fibrosis, fundamentalmente cicatrización, estamos hablando aquí. Y esto que también es muy importante, no solo porque sea pregunta de examen, sino porque cuando ustedes vayan a interpretar bien, que ya la mayoría sabe, pero en el contexto no clínico, una hematología, tiene que saber lo que es la desviación de la curva hacia la izquierda y hacia la derecha, en dependencia a que cuando tenemos polimorfonucleares en un estado inflamatorio, en una lesión inflamatoria, hablamos que posiblemente sea una inflamación aguda porque el polimorfo nuclear es la célula marcadora de la inflamación aguda, mientras que en la inflamación crónica la célula marcadora son los linfocitos. ¿Ok? Entonces hay otras, como los plasmocitos, fibroblastos y macrófagos, pero la célula marcadora de la inflamación crónica son los linfocitos. Ok. ¿Qué es la inflamación crónica? Es una respuesta de duración prolongada, semanas o meses, en la que la inflamación, la lesión de los tejidos y los intentos de reparación coexisten con combinaciones variables. ¿Ok? Puede suceder, o sea, puede pasar después de la inflamación aguda o puede presentarse de forma gradual como respuesta de bajo nivel. Y aquí tenemos a nuestro protagonista. Ok, vamos a ponernos interactivos. ¿Quién me dice qué célula es? ¿Cuáles son más o menos sus características? No todos a la vez, por favor. Un linfocito. Correcto. Y
Histológicamente, ¿cuáles eran las características de un linfocito? ¿Quién las recuerda? En cuanto al tamaño, la forma del núcleo, el color del núcleo o la afinidad tintoria del núcleo. El núcleo era basófilo y que abarca casi la totalidad de la célula. Y en cuanto al tamaño de la célula, es una célula grande, usualmente grande, mediana o pequeña. Mayor a un macrófago, menor a un macrófago, que es, digamos, una de nuestras referentes. Usualmente es de menor tamaño que el macrófago. Y es por ello que cuando nosotros realizamos una vista de la histología, así como se ve acá, entonces vemos fundamentalmente cúmulos azules o morados, por utilizar un término inadecuado, pero más o menos para que quede bien fijo, bien fijado. Entonces, es porque en la lupa, sí, o en la visión 4X del microscopio, lo que vemos es los cúmulos o con un menor aumento y nos permite diferenciar esas zonas por su afinidad tintora fundamentalmente. Entonces, bueno, ya hemos hablado sobre eh, la duración, los tipos de cambios de la inflamación crónica. Sabemos que puede ser asintomática o con leve sintomatología. Y las células que predominan son los linfocitos, plasmocitos, fibroblastos. Ok. ¿Cómo ocurre? Bueno, fundamentalmente, fíjense, hay una presentación antigénica y esta célula que es una célula de gran jerarquía en la respuesta inmunológica, que es el linfocito T CD4 más o CD4 positivo, em, libera diferentes citoquinas, fundamentalmente factor necrosis tumoral, interferón gamma, interleuquinas, por ejemplo la 12, bastante importante, y genera, fíjense, reclutamiento de leucocitos, inflamación, y estos van progresando, evolucionan al macrófago, sí, se diferencian al macrófago, y pues pueden generar esta estructura que es un granuloma del cual vamos a hablar posteriormente. Entonces, entre las causas de la inflamación crónica están una inflamación aguda no resuelta, microorganismos que son altamente resistentes, fenómenos irritantes de forma prolongada, exposición prolongada a agentes tóxicos, endógenos o exógenos, infecciones persistentes por gérmenes difíciles de erradicar y enfermedades autoinmunes. Espera un momento. Ok. Entonces tenemos exposición prolongada a agentes tóxicos, infecciones persistentes y enfermedades autoinmunes. Aquí vemos un pulmón, ¿sí? En cuyos lóbulos superiores, fíjense, este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Vemos que es el pulmón izquierdo porque aquí hay una cisura, que es la cisura mayor, y nos divide, ¿sí? El lóbulo superior de inferior, en el pulmón izquierdo solamente hay dos. Y aquí tenemos un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Y vemos unas lesiones cavitadas, de hecho, se ve a través de ellas, que ocupan el lóbulo superior. Acá vemos unas lesiones de color blanco, grisáceo, si se quiere, al igual que en esta parte, y bueno, no es otra cosa que una tuberculosis pulmonar en este caso. Y estas son las lesiones que se ocasionan producto de la inflamación crónica como un intento de aislar, de limitar el daño de esta, este agente causal, en este caso el Mycobacterium tuberculosis. Y acá, bueno, algo bastante importante, este es un paciente con lupus, entonces fíjense cómo existe una inflamación
eh, que no precisamente tiene signos de flogosis, sí, sino más bien son lesiones tipo placas, en este caso en la región parotidia. Y estas lesiones están mal delimitadas, por supuesto, y pues fundamentalmente se generan, como lo que ya dijimos, como un intento de limitar el daño, en este caso. Bueno, según su etiología, tenemos que pueden ser infecciosas o no infecciosas. La inflamación crónica de origen infeccioso puede deberse a infecciones víricas como intracelulares que implican linfocitos o macrófagos, infección microbiana persistente por micobacterias, treponema y ciertos hongos. Los hongos es muy importante, son objeto muy importante de inflamación crónica, porque los hongos generan una respuesta inmunológica que no es tan exacerbada y bueno, tiene al sistema inmunológico ahí como de forma latente y se vuelve prolongada. Entonces genera una inflamación de tipo generalmente em, crónica. Y la no infecciosa, ¿verdad? Por exposición prolongada a tóxicos como el sílice, el carbón, el algodón y el endógeno, como el colesterol, muy importante el colesterol a nivel de la íntima de los vasos sanguíneos, lo que es las placas de ateroma. Por eso es que un paciente con aterosclerosis es un paciente que está crónicamente inflamado. Y bueno, las enfermedades autoinmunes, por supuesto. Entonces, en las células de la inflamación crónica tenemos que una vez que el organismo ha agotado las células de la inflamación aguda, llama a las de la inflamación crónica. Y bueno, las células implicadas tenemos macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Sin embargo, la célula marcadora es el linfocito. Fíjense, este es un granuloma tuberculoso que muestra diversas áreas. Aquí vemos lo que hablábamos, fíjense. Vamos a ver si le podemos colocar zoom. Ok, ok. Ajá, en esta parte vemos, esto sería un macrófago, fíjense. Esto sería un macrófago. Esto correspondería a otro macrófago, en contraste con los linfocitos, que son células más pequeñas y que se muestran basófilas, ¿sí? Cuando ustedes las ven tanto cerca como lejos. Y un núcleo único, porque son mononucleares. Acá vemos cúmulos de linfocitos. Entonces, esto, necrosis central, una parte del granuloma, que ya lo vamos a detallar como célula, y la típica célula gigante multinucleada, que en este tipo, en este caso, es célula de tipo Langerhans. Bueno, pueden verificarlo en el ROBIS de patología. Tenemos el linfocito. Ok, recordar que la inflamación crónica ocurre destrucción tisular inducida por el agente lesivo persistente o por las células inflamatorias e intentos de curación mediante sustitución por tejido conectivo de los tejidos lesionados que ocurren mediante angiogénesis y fibrosis. Los macrófagos son grandes ayudantes, ya de su papel conocemos bastante, regulan el daño a los tejidos, actúan en la curación, ocasionan activación de muchos mediadores de inflamación y factores de crecimiento. Y las células gigantes multinucleadas son de las que acabamos de hablar anteriormente, ¿sí? Como lo es esta que está acá, célula gigante multinucleada de tipo Langerhans. Son macrófagos que se unen y forman un cúmulo para, digamos, contener a los bacilos ácido alcohol resistentes. Necrosis central, macrófagos en su periferia, todo esto, y la corona linfocitaria. Esas son fundamentalmente las partes del granuloma que ya las vamos a ver con más especificidad. Y mire cómo se ve de bonita esta que es una célula gigante multinucleada. Ah, mira, fíjate, aquí teníamos una pregunta y no la leí. En teoría, ¿qué tipos de linfocitos conforman el granuloma? ¿TCD4 o TCD8? Mira, fíjate, el granuloma, para responder tu pregunta, acá tenemos la micrografía de un granuloma. Vamos a verla. Aquí está. Dijimos que necrosis central, dijimos que periferia de macrófago y dijimos que corona de linfocito. Linfocito. Independientemente que puedan ser B o puedan ser T, recordemos que
esto va a depender, por supuesto, en el órgano donde estemos, porque hay una micrografía que es de un nódulo con tuberculosis, con diseminación de tuberculosis, ese nódulo linfático, y ahí fundamentalmente van a haber linfocitos T, porque bueno, es un nódulo, pero también pueden haber linfocitos B. O sea, recuerden que al microscopio óptico es indistinguible ver linfocitos T y linfocitos B, corona linfocitaria. Quédense con eso. Fíjate, este es un macrófago uniéndose a la célula gigante multinucleada. Recordar, por supuesto, que el macrófago adquiere nombres diferentes según el tejido en cuestión. Bueno, monocitos si están en sangre periférica, microglias si están en el sistema nervioso central, en el hígado las células de Kupffer, en los pulmones macrófagos alveolares, y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, fíjense las características del macrófago. Es una célula como poligonal, un citoplasma sucio, tiene un núcleo prominente, el núcleo es esferoidal. Bueno, ya ustedes verán adelante cuáles son esas características. Siempre recordar que los macrófagos activados estimulan la migración de otras células del sistema inmunológico. Eso es importante. Y que el macrófago actúa como célula presentadora de antígeno. Eso tienen que llevárselo claro. Bueno, ya lo vieron en inmunología, téngalo presente. Además, pueden producir lesiones tisulares y promover los procesos de fibrosis activando diversos factores de crecimiento. Fíjense, ejemplo de enfermedades por inflamación crónica. Tenemos dos enfermedades bien chéveres, que es la artritis reumatoidea, en la cual lo que sucede fundamentalmente es un paño celular inflamatorio, es decir, hay múltiples cúmulos de células rodeando la sinovial de las articulaciones. Y en la litiasis vesicular crónica, bueno, hay engrosamiento de la pared vesicular. Tiene como consecuencia estasis biliar y bilis litogénica. En cuanto a su patrón de presentación, la inflamación crónica puede ser granulomatosa o no granulomatosa. La granulomatosa es una formación compacta y organizada en macrófagos rodeando los linfocitos, como por ejemplo la tuberculosis. Y la no granulomatosa predominan los linfocitos, como por ejemplo la hepatitis viral. Entonces, tenemos varios tipos de granulomas, tenemos que pueden ser puros, o mejor dicho, dos tipos, que pueden ser puros o complejos. Los granulomas puros no tienen necrosis, por ejemplo, como el granuloma de la sarcoidosis, y los complejos cuando poseen necrosis en alguna parte. Está la necrosis central. Ejemplo, el granuloma tuberculoso. Y bueno, un granuloma de la sarcoidosis. El de la sarcoidosis, como ejemplo de granuloma puro. Entonces, tenemos en este apartado que las áreas de un granuloma son el área de necrosis central. Esto sí deben aprendérselo porque usualmente es pregunta de examen. El área de necrosis central, esta foto de la práctica está muy linda, ¿ves? Ahí se encuentran las micobacterias o el bacilo ácido alcohol resistente. El área intermedia, acumulación de macrófagos en empalizada, ¿ok? Formando células epitelioides. Ok, aquí lo que vamos a definir es macrófagos formando células epitelioides. Y por la periferia vamos a tener la corona linfocitaria. Fíjense la clara diferencia entre el matiz, entre este y este, la corona linfocitaria. Y bueno, según su patogenia, los granulomas pueden ser a cuerpo extraño, como por ejemplo una sutura, un hilo de sutura, o pueden ser inmunitarios o inmunológicos. Entonces, ¿en qué enfermedades aparecen? Vemos granulomas en la tuberculosis, vemos granulomas en la sarcoidosis. Fíjense como en la sarcoidosis tenemos importantes adenomegalias en línea media, fíjense, peritraqueales, peribronquiales. Tenemos granuloma en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Recordemos que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene dos tipos de expresión, lo que es la enfermedad de Crohn y la rectocolitis ulcerativa. En este caso la vemos en la enfermedad de Crohn. Esto es una biopsia de enfermedad de Crohn. Fíjense cómo se ve el granuloma en esta parte. Y fíjense que no cumple con las características
que tiene este granuloma tuberculoso. Aquí me faltó colocarle áreas de un granuloma tuberculoso, en este caso. Componentes del granuloma de la tuberculosis, aquí lo que está es más con un muñequito, pero fundamentalmente lo mismo. Necrosis gaseosa central, ¿sí? Macrófagos en empalizada, células gigantes multinucleadas. eh, es importante que sepan cuál es el origen de las células gigantes multinucleadas. Eh, Cuando el macrófago trata de destruir al bacilo, que es ácido alcohol resistente, acuérdense que el macrófago tiene maquinaria de gránulos que son fundamentalmente ácidos. Libera el ácido, libera el ácido, libera el ácido, pero el bacilo es ácido alcohol resistente. Entonces, ese ácido se acumula y termina lesionando su propia estructura, la del macrófago. Y eso debilita el citoesqueleto de la membrana celular, lo cual hace que se vaya perdiendo esa membrana celular y que se vayan uniendo macrófagos uno con otro. Cuando se unen esos macrófagos uno con otro, la membrana no está bien delimitada, lo que vemos es el núcleo. Entonces, los núcleos se unen múltiples núcleos en una célula que aparece grande. ¿Ok? Entonces, ese es el origen de las células gigantes multinucleadas. Y la corona linfocitaria, fíjense cómo se ve en esta parte. ¿Cuál es la evolución de la inflamación crónica? Ya lo dijimos, reparación del tejido, en este caso, reestructuración del parénquima. Bueno, tenemos entonces el apartado práctico. Según esto, no, yo planifiqué para que no se acabara el tiempo, pero no sé. Me dice que me queda un minuto, cualquier cosa, bueno, vemos el apartado práctico en otra sesión, rapidito. Bien. Ok, aspecto macroscópico de la inflamación crónica. Esta imagen es una imagen más de cicatrización, más de la práctica de cicatrización, pero es importante que sepan, la tengo aquí no para explicarla, sino para que sepan que la cirrosis, esto es una cirrosis hepática, se forma como producto de la inflamación crónica, ¿ok? Bueno, se forman los famosos nodulillos de regeneración hepática, que son áreas anatómicamente inertes, muertas. Y bueno, se produce una reestructuración de la anatomía del órgano. Hay varios estadios. Fíjense donde tenemos un hígado normal extraído del